porque esa no es la idea. Hacer ambiente tenemos que estar de la mano con el poder popular, de la mano con nuestro pueblo, de verdad, para alcanzar estos objetivos que lo dejó en esta propuesta. Claro. Sí, bueno, primero para todas las personas que nos están viendo, ¿en qué estado se encuentra en este momento la capa de ozono? Bueno, la capa de ozono... ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Y cómo llegamos? Exactamente, ¿y cómo llegamos hasta allí? La capa de ozono en este momento es un estado muy fluctuante de transición, donde puede estar disminuyendo lo que es ese agotamiento de la capa de ozono, como mañana, gracias a cómo se mueven los vientos alisios en el planeta, podría estar ese agotamiento aumentando. Lo que sí se nos dicen los grandes expertos a nivel mundial es que se espera óptimos porcentajes de recuperación para el año 2050. Y uno puede decir, pero ¿por qué tan hasta allá, tanto tiempo? Bueno, a lo mejor yo no voy a ver ese estado de recuperación, a lo mejor lo van a ver como tal, van a ser mis hijos o mis nietos, pero es que las acciones tenemos que empezar a tomarlas hoy en día, porque si yo no las tomo, entonces se las vamos a dejar a las futuras generaciones, donde ya ellos van a tener la capacidad muy limitada para poder alcanzar la recuperación de la capa de ozono o de cualquier otro ambiente natural. Tenemos que empezar desde este momento. Precisamente en la cuna de la revolución hemos decidido, guiado por el comandante Chávez, de iniciar ese proceso de recuperación, donde, retomando lo que fue la Constitución de 1999 en su artículo 127, un hecho histórico para Venezuela y Latinoamérica, por primera vez se considera en diversos aspectos la protección de la capa de ozono y otros aspectos ambientales. Pero ¿de qué forma podemos protegerla? ¿Cómo podemos protegerla? Para mucha gente, y precisamente por el tema de la desinformación, por el tema del poco interés que le hemos prestado todos como sociedad, como colectivo, ¿cómo podemos protegerla? Sí, hay acciones que se deben aplicar y las estamos aplicando a nivel de Estado, de gobierno, de poder popular, pero también como persona, como dueño de un refrigerador, debo tomar acciones. Y esas acciones están precisamente en qué tipo o cuál es el técnico certificado que está yendo hasta mi casa a hacer las reparaciones de las neveras. Entonces yo debo exigir que sean técnicos que estén debidamente certificados de las buenas prácticas de refrigeración. Es una de las primeras acciones que cualquier venezolano debe tomar, de que esas personas con las cuales estamos confiando, además del valor de un equipo que tengo en mi casa, sea un aire acondicionado, sea una nevera, sea incluso el sistema de refrigeración del vehículo, sea manipulado o reparado por un técnico que tenga buenas prácticas en refrigeración. ¿Pero por qué? ¿Qué cosas estamos evitando con eso? Porque las buenas prácticas de refrigeración, estos profesionales que han recibido estas capacitaciones, ellos son adiestrados de que los gases agotadores de la capa de ozono o el gas refrigerante no sea emitido a la atmósfera. Mientras que el gas está almacenado en el equipo, debidamente sellado, no causa ningún tipo de problema. El gas sellado está, digamos, haciendo su trabajo, provocando el enfriamiento del sistema para que gocemos de una calidad de alimentos preservados o una calidad de vida en un ambiente cerrado. Ahora, eso es hablando de lo que es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, el aspecto micro. Ahora, yo quiero decir verdades, ¿no? Porque aquí hay una serie de verdades en el tema del medio ambiente que, valga la redundancia, hay que decirla. Por ejemplo, ¿quiénes son los países que son los principales emisores de gases contaminantes? Es que son todos los países, es que hay un grupo de empresas responsables de los mayores niveles de contaminación, de emisión de gases contaminantes a todo lo que es el planeta, que está generando destrucción a nuestro medio ambiente. Díganos eso, dígalo de manera clara. Quiero, antes de que nos responda, agregar algo a lo que decía Ronald. Podemos sin tapujos decir que el peor enemigo de la capa de ozono es el capitalismo. ¿Cómo es hacer frente porque Venezuela evidentemente se plantea un quinto objetivo histórico, no solo de alcance nacional,
sino principalmente latinoamericano y además con países que nos acompañan, pero frente al monstruo del capitalismo es difícil plantarse un objetivo. Sí, efectivamente existe un mecanismo. Existe un mecanismo que es el Protocolo de Montreal. En el Protocolo de Montreal están todos los países o las partes que lo integran. Y uno de los principios fundamentales que rige ese protocolo es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, nosotros como países en vía de desarrollo y que estamos luchando por ese desarrollo y luchando con los sistemas capitalistas, tenemos ahí un voto poderoso en el marco de ese protocolo. En un ambiente internacional que es precisamente el que toca el presidente Chávez en su quinto objetivo. Ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, digamos que fue el que le dio un freno a los grandes países consumistas o que nos han impuesto este sistema de capitalista que nos lleva a la destrucción de los recursos naturales y por supuesto de nuestro planeta. Se le puso un freno. Ustedes causaron el daño generando tecnologías, primero las vendieron como lo mejor para la preservación de alimentos o para la preservación de medicamentos, para mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Tenemos la necesidad de mejorar la calidad de vida, pero no la vamos a mejorar por el deterioro, tomando como base el deterioro de nuestra naturaleza. Entonces se le dio en el marco de ese protocolo, se le dio un freno. Ustedes fueron los causantes porque desarrollaron la tecnología, la vendieron al mundo como lo mejor que existía, hoy en día tienen que pagar por ello. Y gracias a esas negociaciones internacionales donde Venezuela empezó a participar, desde 1981 representantes empezaron a participar, pero desde el año 2000 en adelante se empezó a ver las representaciones significativas, con posiciones políticas claras, defendiendo los intereses de nuestra nación, y no solamente de nuestra nación y del pueblo venezolano, sino también de la región. Es por ello que incluso se crea lo que es en el marco del protocolo de Montreal el organismo para el financiamiento de proyectos para la reconversión industrial. ¿Qué significa eso? Que cada país tiene que desarrollar proyectos para ir a una reconversión industrial, de cambiar tecnologías, cambiar por nuevos sistemas de gases que no sean agotadores de la capa de ozono. Y entonces, en el plano de lo concreto, los países asumen realmente, digamos, cumplen con estas metas. Ahí tenemos como lo que Estados Unidos hizo con el protocolo de Kioto, por ejemplo. Sí, en el protocolo de Kioto ellos no quisieron asumir su responsabilidad. En el marco del protocolo mundial tuvieron que asumirla. Porque estamos hablando de que Estados Unidos produce el 25% de los gases contaminantes, ¿no? Y no asumieron ningún tipo de responsabilidad que nos dice al respecto. Bueno, eso es un tema bien interesante en el área del protocolo de Kioto. Claro. Y es donde nosotros como delegaciones que hemos participado lo hemos dicho a ellos, de manera que ellos asuman cada día con mayor responsabilidad los compromisos en el marco del protocolo de Montreal. Claro. Esos compromisos acá en este protocolo tienen que asumirlos. ¿Por qué? Porque después que ellos firmaron en su momento este protocolo o estos compromisos de asumir las responsabilidades que ellos tenían como países donde se generaron las tecnologías, donde se generaron no solamente la tecnología en materia de gases, sino también en equipos, ellos asumieron la forma de poder reactivar estos proyectos. ¿Por qué ellos tenían que seguir adelante y no hacerlo como hicieron en Kioto? Porque si no ellos quedaban fuera. El protocolo de Montreal establece que solamente se puede comercializar o se puede tener intercambio de tecnología con aquellos países firmantes en el marco de los gases refrigerantes. Si ellos no lo hacen, automáticamente quedan por fuera. Hoy en día puede ser uno de los protocolos de éxito porque la gran mayoría de los países lo han firmado, porque si no quedan aislados. Y hoy
el tema de la refrigeración es un tema incluso hasta de seguridad nacional, de seguridad de Estado, porque dependemos mucho de lo que es la refrigeración. Y gracias a eso, pues en nuestro Estado, en nuestras patrias, gracias al Fondo de Reconversión Industrial, y no solamente el Fondo de Reconversión Industrial, sino en el marco de unas alianzas entre la Guardia Nacional Bolivariana, el CENIAT, agentes de aduana, Ministerio del Ambiente, el Fondo de Reconversión Industrial, como lo dije, del Ministerio para las Industrias, se han desarrollado aproximadamente 88 proyectos de diferentes áreas industriales para ir a una reconversión y poder decir hoy orgullosamente hemos cumplido con la primera fase del protocolo de Montreal y estamos entre los países, y que el pueblo venezolano lo escuche bien, estamos entre los países que hemos cumplido y no hemos tenido ningún tipo de observaciones por parte del protocolo, porque el comandante Chávez nos lo decía muy bien en sus diferentes interculaciones, lineamientos. El ambiente es lo prioritario para que un pueblo tenga una vida sana, verdadera y feliz. Por eso lo digo claro, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema que nos está llevando a destruir nuestro planeta. Así es. Bueno, nuestra compañera Erika Ortega Zanoja tiene una pregunta para este compañero que nos visita el día de hoy. Erika, te escuchamos. La pregunta tiene que ver justamente con el sistema de cuotas que se generó a través del protocolo de Kioto. Si el protocolo de Montreal también establece estas cuotas, porque recordamos que algunas potencias industrializadas, imperialistas, estaban pretendiendo comprarle la cuota de contaminación a otros países menos industrializados. Queríamos saber cómo se genera esto, si es que hay una evolución en el protocolo de Montreal. Eso es lo que llaman los bonos de carbono, ¿no? Algo así es la política. Sí, en el protocolo de Kioto se habla de los bonos de carbono, también se habla de mecanismos de desarrollo limpio, pero en el protocolo de Montreal no tenemos este tipo de sistemas de cuotas. El protocolo de Montreal se fundamenta en la realidad de cada país. Cada país tiene la responsabilidad de hacer un análisis y un estudio de cuál es el consumo de los gases refrigerantes o gases agotadores de la capa de ozono, y en base a ese consumo país, entonces se establecen los planes de reconversión industrial y el plan de desarrollo de dejar de usar este tipo de gases. Entonces, el sistema de cuotas no existe, simplemente existe es el compromiso por parte de cada país de una reconversión fundamentado en un proyecto que el Estado venezolano lo entregó a la Secretaría del Protocolo Mundial. Este es nuestro proyecto y vamos a bajar de 5.000 toneladas, por decir un número, bajar hasta 0 toneladas en un tiempo prudencial que lo da el protocolo. Y ese dinero pues salía del fondo, lo manejaba el Fondo de Reconversión Industrial y era aprobado por la Secretaría de Montreal. ¿Ha habido alguna potencia que por ahora haya intentado subvertir esta realidad a través del protocolo de Montreal con alguna de estas fórmulas para, como decía, subvertir esta, o más bien escapar un tanto de estas leyes suscritas? Bueno, el mecanismo de negociaciones en el marco del protocolo se basa en presentar decisiones donde los países analizan las decisiones y toman, en base a su análisis, toman la posición de apoyar o no estas decisiones. Efectivamente, muchos países o algunos de los grandes países han presentado decisiones donde se ven ellos netamente favorecidos, porque así es el capitalismo. Pero ahí es donde entramos nosotros en juego, donde con posiciones técnicas y no dejando al lado lo político, sino técnico-políticas, le decimos no a esas decisiones, y en el intercambio de la discusión podemos presentar cuál es la posición de Venezuela y de muchos otros países de la región. No es fácil en el marco del protocolo
que ocurran ese tipo de desvío, como tú lo decías. Fíjense, de inmediato nos trasladamos al Teatro Teresa Carreño. Allí se efectuará el lanzamiento del gran Movimiento Nacional de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo. Veamos lo que ocurre. Que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y den más. Camaradas, camaradas. Este grito ha de repercutir como la fuerza del Orinoco, el resplandor del Catatumbo, las cataratas del Aullantepui, las inmensas riquezas sentadas en el suelo y el mar. Este grito ha de salir del alma para que ondule el color con sus estrellas, cabalgando en el caballo del escudo que ahora gira hacia la izquierda y adelante. ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! Viva la independencia. Por eso parece Capachero, Francisca Miranda, parte así. Mira los actores. Jugaron muy temprano, mira, dijo, temprano, ¿ustedes no vieron la obra? Pero buenísima. Y mira, Diego. Excelente. Salió muy bien en televisión. Yo lo vi después. Y la grabación después. Bienvenido. Perfecto, quedó esto. Canaimita. Mira Canaimita, digo. Mira Canaimita. Eso. Camarada, tiene que estar descansado, tiene que estar descansado ahora. Mira cómo se ríen los malvados. Esos son los malos. Otra vez, pero duro. 1, 2, 3. Manuelote. Si me asusto yo. Estás llorando tú. Correcto, camarada. ¿Cómo está todo? ¿Tu hermano? ¿Está bien? Saludos, pues. Vente.
Bien, ustedes pueden apreciar a través de las cámaras de Venezolana de Televisión cómo se está desarrollando esta visita por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al Teatro Teresa Carreño, en el marco del movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo, una iniciativa que ha sido promovida por el presidente Nicolás Maduro como parte del movimiento por la paz y la vida, y que justamente viene a promover la cultura en toda Venezuela. Vamos a escuchar las palabras de nuestra compañera Jocelyn Jiménez, quien se encuentra en el lugar para darnos mayor información. Adelante, Jocelyn. Sí, efectivamente vemos a los alrededores del Teatro Teresa Carreño una población movilizada, y es que acá adentro, ya próximos a la Sala Ríos Reina, se encuentra despierto el movimiento teatral que nace este día y que abre una nueva página en la historia del teatro. Recuerden ustedes, se encuentra presente el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores, en este encuentro con el Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes César Rengifo. Están presentes diferentes colectivos que hacen vida en el área cultural, diferentes movimientos, y allí vemos saludando a un personaje que representa además este movimiento y da nombre, César Rengifo, quien nació en Caracas el 14 de mayo de 1915 y quien desde niño se inclinó por el arte, especialmente la pintura. De joven, en el año 1930, logró ingresar a la Academia de Bellas Artes de Caracas, culminando sus estudios para 1935. 2 años después, viaja a México para especializarse en el arte muralista. Su preocupación por el destino de su patria y de la humanidad entera lo llevó a incorporarse a las luchas políticas contra la dictadura gomecista y a favor de la democracia socialista. Ejerció el periodismo y formó parte del equipo fundador del diario Últimas Noticias en el año 1941. Cultivó la poesía y se apasionó por la creación teatral, en la que se destaca la lucha de la resistencia indígena, los movimientos antiesclavistas, la independencia, la guerra federal y la tragedia que dejó la explotación petrolera, así como la lucha obrera y campesina y la pobreza espiritual generada por el capitalismo. Su gran obra humanista lo condujo a obtener el Premio Nacional de Teatro y el Premio Nacional de Pintura. Hoy César, a partir de la Revolución Bolivariana, regresa al pueblo, raíz de sus orígenes, para devolvernos la fe y la esperanza por la justicia social. Recordemos que a 2 años de cumplirse el centenario de su natalicio, se siembra esta semilla en este movimiento que pretende dar frutos pronto para generar no solo un movimiento de teatro, sino un movimiento por la paz. Y se inicia de esta manera una obra, y está pues presente la obra El maravilloso camino del teatro, donde cada uno de los personajes y los vestiditos de las ratoncitas serían trapos de muertos vivientes. Y ni se hable de ese escenario, tendría una alfombra de polvo de 5 centímetros. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo el sentido de la obra sin la muchacha que limpia? Por eso afirmo que soy el obrero de la limpieza en el maravilloso camino al teatro. Un aplauso para ella, un aplauso. Buenas tardes. Una entrada para niños. Una para usted. Y para el niño. Para el niño. Para el niño, miren. Eso, gracias. Buenas tardes. Gracias. A la orden. Gracias. Yo soy el obrero taquillero del maravilloso camino hacia el teatro. Vamos al Es teatro. importante que se conteste con la educación, ya que principalmente mi trabajo se basa en la interacción con el público, que son todos ustedes. Antes de presenciar alguna función, me tienen que ver a mí. Tal vez ustedes dirán que yo solo soy el que entrega los boletos y ya, pero no. Porque si yo no estuviera en la taquilla, ninguno de ustedes pudiera pasar a ver las obras. No me equivoco. Soy yo, el obrero taquillero.
el que se encarga de informar sobre las obras a presenciar, el número de asientos disponibles y las ubicaciones más favorables para la visión del espectador. Ya, un momento, me está sonando el teléfono. ¿Aló, Javi? Me gritaron. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó de un señor que me gritó. Digo yo que era un señor mayor, un viejito. No se escuchaba muy bien y se escuchaba así como entrecortado. El señor quería 2 entradas para una tarde. Faltaba 30 minutos para que comenzara la función. Y todas las entradas se habían agotado. Y el señor comenzó a gritarme, como si yo tuviera la culpa. Díganme ustedes, ¿yo tengo la culpa? No, ¿verdad? Las personas tienen que reservar las entradas por lo menos 2 o 3 horas antes que comience la función. Es importante mi buena actitud, porque si yo vengo y les entrego una entrada con mala gana, yo no creo que disfruten la función, ¿verdad? No. En cambio, si se las entrego así, con cariño, ¿no se la disfrutan más? Claro, ¿verdad? Yo soy el obrero taquillero, el maravilloso camino hacia el teatro. Puede pasar. Es la oportunidad que tienen los artistas de acercarse a este movimiento que se integra además a cada una de las unidades curriculares. Se integra para cosechar frutos en nuestra niñez, para tratar de integrar al niño no solamente en el hecho teatral, sino además permitirle a través de él entender la realidad de su entorno. De allí pasamos al dramaturgo, otro de los personajes en este maravilloso camino del teatro, quien con su enorme lápiz nos habla de la historia que crea y escribe para llenar la escena de magia, fantasía y realidad. Le sigue el director, responsable de darle vida al sueño del escritor, quien nos relata cómo se las ingenia para organizar y planificar. Ya ingresa a la sala Río Reina, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moro, compañía de Silvia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, ministras y ministros de teatro para niños, niñas, jóvenes de César Rengifo. Es urgente la necesidad de brindarle a nuestra infancia y juventud diferentes herramientas creativas que incluyan los títeres, el teatro, la música, la danza y la literatura para formar hombres y mujeres libres, de gran sensibilidad, capaces de desarrollar la solidaridad, la convivencia y el bien común. Este movimiento toma el nombre de César Rengifo, gran venezolano, humanista integral, que a través de su obra artística sembró el amor por nuestros niños y nos enseñó a ejercer nuestra soberanía histórica y a valorar el saber del pueblo, el gran hacedor de toda la humanidad. Vemos al presidente saludar a los jóvenes y niños que con gran euforia también le esperan, llenos de expectativa para que este movimiento que empieza como un plan piloto en Caracas, Miranda y Vargas pueda extenderse a lo largo y ancho de nuestro territorio y de igual forma llegar no solamente a la educación básica, sino a la educación media y a la educación superior. Recuerden ustedes la importancia de implementar este género en el aula, y ciertamente nosotros vemos como niños alzan el tricolor nacional y lo elevan. Vemos algunos niños inclusive dentro de estos movimientos, dentro de estos colectivos que han surgido por iniciativa propia, incluso por iniciativa de algunos gobiernos locales desde Caracas, y ciertamente han surgido frutos. Vemos acá a una población, al pueblo acercado a este arte que, recordemos, según nos comentaba Soraya San, una de las artistas reconocidas de gran trayectoria en nuestro país, que el teatro en algunas épocas o décadas anteriores era exclusivamente para la élite, y asimismo eran acá
Reconocidas obras interpretadas, ciertamente eran obras foráneas. Este movimiento trata de elevar el teatro en el ámbito nacional. Y aquí vemos a jóvenes interesados en promover este movimiento. Recordemos que las actividades artísticas se iniciaron hoy en Caracas, Miranda y Vargas como experiencia piloto, pero se pretende extender al resto de las escuelas del país. De esa manera lograremos en un futuro cercano la consolidación de un movimiento teatral infantil y juvenil que sea expresión de una nueva sociedad, de valores culturales nacionalistas y universales propios de la patria bolivariana. Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este acto con motivo del lanzamiento del Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas, Jóvenes, César Rengifo. Chávez vive, la patria sigue. Recordemos que además el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo parte del movimiento cultural en la década de los 70, a la vida de César Rengifo. Sobre las tablas hoy se materializa al apoyar este importante y sensible movimiento. César Rengifo y el compromiso revolucionario. Oigan todos, alcen en alto las banderas, que redoble un tambor y traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, porque Ezequiel Zamora ya despierta. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento.